Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a todos el equipo organizador, a la gente de ARCAP, a la gente de Uruguay, a la gente de, bueno, todos los equipos de estas asociaciones de capital emprendedor en América del Sur, en el Cono Sur. Tengo el agrado hoy de estar acompañada de dos grandes precursores en lo que hace al mundo de la inversión de impacto en América Latina. Carmen Correa, que es COO de ProMujer, uno de los fondos que invierte tanto en microcrédito como en pymes más relevantes, no solo en América Latina, sino a nivel global. Y Rodrigo Villar, que es socio fundador de Adobe Capital y también líder en New Ventures, uno de los precursores en el desarrollo de este sector en toda América Latina. Hoy vamos a hablar un poco de las oportunidades que presenta este sector para el Cono Sur, una parte de América Latina que viene dando pasos fuertes, pero quizás un poquitito menos desarrollado que países liderando en esta temática en la región, como son México, donde está Rodrigo, como son Brasil, como son Colombia. Entonces, yo voy a hacer una pequeña intro y luego dar la palabra a mis colegas, que son los que más saben del tema. En relación a la inversión de impacto y la región y su relación y la importancia que tiene de relacionar el mundo del capital privado y emprendedor con el mundo de la inversión de impacto, vemos que en América Latina el crecimiento tanto del universo de capital emprendedor como el crecimiento de la inversión de impacto van de la mano y se dan precisamente con mayor fuerza en aquellos mercados que están en mejores condiciones para el desarrollo del capital emprendedor. Entonces vemos que en el mundo hoy hay unos 715.000 millones de dólares en activos bajo administración que están siendo invertidos o buscan ser invertidos con esta lógica. Esto se desarrolla a lo largo de diferentes clases de activos en diferentes mercados, tanto emergentes como desarrollados, y de estos 715.000 millones, que en realidad la cifra queda ya chica después de un año tan particular como el que tuvimos, que lo que ha hecho es catalizar aún más millones e inversiones e inversores interesados en esta lógica de inversión en el mundo y hacia la región, vemos que América Latina es el tercer destino en interés inversor. Y vemos que dentro de América Latina hay dos grandes grupos. Un grupo de países que están más a la vanguardia y que ya han dado pasos concretos hacia la consolidación de esta manera de invertir, con el desarrollo de fondos, con el desarrollo de fondos que además de haber sido exitosos en sus primeras rondas, ya lograron sus primeros exits, siendo Adobe uno de esos fondos. Y por otro lado vemos países entre los que se engloban los 4 países del Cono Sur que están dando sus primeros pasos o que ya han dado algunos pasos pero que todavía les falta un camino por recorrer. Vemos que las condiciones de mercado para el desarrollo de capital emprendedor y privado son las mismas condiciones donde florece el ecosistema para las inversiones de impacto, y es así como vemos que, si bien en un contexto, por ejemplo, como el argentino, en donde las condiciones macroeconómicas o la volatilidad del mercado no favorecen el desarrollo del sector, por otro lado, el alto desarrollo de su calidad emprendedora atrae inversores no solo de capital privado, sino también de impacto. Entonces vemos cómo hay condiciones dentro de estos mercados. En Uruguay también la calidad de su masa emprendedora, la estabilidad política y macroeconómica. En Chile, asimismo, la calidad de su ecosistema de inversiones, tanto en mercado de capitales como de capital emprendedor y privado, hacen atractiva a la región. Entonces vemos cómo en estos países se empiezan a dar los primeros ejemplos exitosos de oportunidades de inversión de este tipo, tanto por algunos unicornios de impacto que vienen naciendo en estos 4 países del Cono Sur, como también por la experimentación ya con las primeras herramientas de financiamiento alineadas a la lógica de impacto, como son los contratos de pago por resultado, tanto en Argentina como en Chile, o el desarrollo de los primeros fondos de inversión o fondos de mezzofinanzas que vienen a trabajar algunos de los desafíos que presenta el mercado y de los desafíos que presenta la situación actual y las necesidades que se reflejan en estos 4 países. Entonces, sin más, y voy ahora a invitar a sumarse tanto a Rodrigo como a Carmen, y ahora vamos a poder conversar en profundidad sobre algunos de los temas que
presenté recién. Quizás la primera pregunta va para ambos y dejo también que puedan decir unas palabras cuando se presenten acerca de las organizaciones que representan. Es cómo ven ustedes desde adentro del mercado, ambos administrando fondos que están ya invirtiendo con esta lógica dentro de la región y a lo largo de la región. ¿Cómo ven ustedes las oportunidades que plantea el Cono Sur versus otros países de la región donde también están operando? No sé si Carmen o Rodrigo quieren contestar primero. Esta es para los dos. No, Carmen, adelante, por favor. Gracias, Rodrigo. La verdad que un placer estar acá. Gracias, Malala, por la introducción. Es como estar en una charla entre amigos realmente. Y bueno, a ver, desde ProMujer, nosotros estamos cumpliendo este año 30 años. Fuimos concebidos ya con una lógica de crear oportunidades para todas las mujeres en América Latina. Queremos convertirnos en una plataforma realmente que le brinde todas las herramientas y recursos necesarios a la mujer para ella poder llegar a su máximo potencial a lo largo de su vida. Dicho esto, como tú bien mencionabas, Malala, la inversión de impacto ha logrado desarrollarse en mayor medida en aquellos países donde la inversión, por decirlo tradicional o venture capital, ya estaba más desarrollada. Es decir, y eso se llama Brasil, México, Colombia, Perú también, y el Cono Sur quedó un tanto relegado. Sin embargo, como bien mencionabas, empiezan a darse oportunidades, empiezan a verse oportunidades. También hay que remontarse un poco a dónde y de dónde vienen los inversores a América Latina. El inversor a América Latina, principalmente el inversor de impacto que llegó a América Latina, vino del exterior. Por tanto, eso también hizo que primeramente fuera aquellos mercados más consolidados, donde habían más oportunidades, donde quizás había un pipeline mucho más sólido, si se quiere, ¿no? Donde también teníamos algunas oportunidades en lo que hace a las regulaciones que eran un poco más flexibles para este tipo de inversión. Hoy estamos viendo que inversores latinoamericanos están ya empezando a mirar este espacio, a invertir en este espacio, lo que son los family offices o aquellas personas de un poder adquisitivo importante empiezan a querer invertir. Y ahí también empiezan a surgir oportunidades para otros países, de la mano también de instrumentos más innovadores, instrumentos que permiten también garantizar una salida más rápida o garantizar una salida de esa inversión, que también es uno de los grandes desafíos que tienen que enfrentar hoy los inversores al momento de estar invirtiendo en América Latina. Por otro lado, hay que también estar mirando o ver qué tipo de inversión era la que estaban buscando, es decir, en qué sectores estaban invirtiendo, también el estadio de esas inversiones, y eso llevó a ir a esos países, es decir, ¿dónde están hoy concentradas o en qué sectores están concentradas las inversiones? Llámese microfinanzas, nosotros hemos sido sujeto de varias de estas inversiones de impacto, llámese agricultura, las TICs, también lo que hace a vivienda, salud, y también se buscaban tickets bastante importantes, entonces se buscaban estadios en los cuales ya el emprendimiento, la organización estaba en una etapa de desarrollo que principalmente se encontraba en estos mercados. Creo que lo que sí nos está faltando aquí en el Cono Sur todavía es desarrollar muchos más jugadores, por decirlo, ¿no? De dar a conocer más información, involucrar más a los inversores en este espacio, poder de alguna manera también dar a conocer estos vehículos más innovadores, llámense bonos de impacto social, proyectos de pago por resultado. Tenemos que compartir más mejores prácticas. Hay prácticas muy interesantes que se han desarrollado en la región y que
sin duda, de nosotros, de darlas a conocer en mayor medida en Econosur, van a facilitar mucho el que lleguen nuevos inversores a este espacio. Por otro lado, tenemos que medir más. Creo que algo que estamos careciendo es de instrumentos y herramientas para una mejor medición. Eso es algo que recién está comenzando a verse en mayor medida en Econosur, y en la medida que esto se desarrolle, también va a permitir o hacer permear más inversiones hasta este sector. Y por último, y no menos importante, creo que lo que también deberíamos estar, y creo que lo que se necesita aquí es también desbloquear quizás capital filantrópico, capital que hoy de alguna manera pudiera estar cubriendo esas primeras etapas o dar esas garantías para que actores más grandes puedan adentrarse, o inversores más grandes puedan adentrarse en este espacio. Muy de acuerdo con eso, y creo que si uno mapea qué pasó en los otros países y qué pasó en el Cono Sur, vemos que lo que bien dices, Carmen, es tal cual, es la conjunción de esos factores, el acceso a capital paciente, condiciones de mercado, y también una adecuada medición y reporte que pueda visibilizar, ¿no?, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que falta. Rodrigo, vos tenés amplia experiencia invirtiendo en los países o en los mercados que están más desarrollados, sobre todo México, también Colombia, y están empezando a mirar al Cono Sur. ¿Qué ves desde donde vos estás y desde toda la experiencia de años de trabajar con Adobe y New Ventures? Gracias, Malala. Pues coincido mucho con Carmen. Yo un poco, déjenme les platico de New Ventures y Adobe Capital. Nosotros empezamos hace pues ya más de 16 años a trabajar el tema de inversión de impacto. Bueno, ni siquiera se llamaba así inversión de impacto, pero tratábamos de simplemente demostrar que se puede invertir y tener una rentabilidad financiera y de impacto al mismo tiempo, que no están peleados, ¿no? Yo creo que es un poco la tesis que en Adobe Capital y New Ventures siempre hemos buscado, demostrar que el capital privado puede servir no solamente para rentabilidad financiera, sino para resolver problemáticas sociales y ambientales, ¿no? En el transcurso de los años ha venido con diferentes nombres. Hoy en día creo que el tema de inversión de impacto ha agarrado mucha fuerza y creo que ha logrado conjuntar todas estas diferentes iniciativas que trae la filantropía o que tenían otros tipos de inversionistas. Nosotros empezamos hace 16 años y principalmente trabajamos mucho con emprendedores, ayudándolos a crecer, ayudándolos a conseguir fuentes de financiamiento, y fue así que nos dimos cuenta que había necesidad de crear vehículos financieros un poco más adaptados a la situación de estas empresas de impacto, y es donde nace Adobe Capital hace prácticamente 10 años. Tenemos 8 años que empezamos a invertir, tenemos alrededor de $50 millones de activos bajo administración. Estamos invirtiendo actualmente en nuestro segundo fondo. El primer fondo fue un fondo de $20 millones solamente para México, y actualmente tenemos un fondo de $30 millones que es para toda la región de Latinoamérica. Yo realmente, ¿qué nos interesa el Cono Sur? Es que vemos una cantidad de innovación que no se ve en otros países, ¿no? Yo creo que México es un país actualmente, pues, tiene una economía mucho más grande, es un país de 120 millones de habitantes, con una posibilidad muy grande de hacer negocios, pero yo sí pensaría, y de verdad siento que el Cono Sur tiene una capacidad de innovar y temas de emprendimiento muy, muy grande, ¿no? No dejamos de ver emprendedores exitosos que vienen de la región, y yo creo que están las condiciones puestas. Algo que hemos aprendido en estos años de trabajar en inversión de impacto es que lo que no podemos hacer es simplemente copiar los modelos que han funcionado en otras regiones y tratarlos de adaptar, ¿no? Yo creo que Latinoamérica, aunque hablamos el mismo idioma, es muy complejo. Somos legislaciones diferentes, regulaciones muy distintas. Entonces, no es tan fácil. Ahora que estamos invirtiendo en nuestro segundo fondo con un enfoque regional, pues tenemos que entender que cada país es diferente y que cada país tiene unas reglas diferentes. Eso lo hace complejo. Un poco para hablar lo que hemos hecho con Adobe Capital, que creo que fue interesante, es que
lo que nos dimos cuenta que pasa mucho con el tema de inversión de impacto, generalmente hablamos de industrias como es educación, como es vivienda, salud, inclusión financiera, que son generalmente las cosas más tangibles que tenemos que solucionar como inversión de impacto. Y creo que en toda la región de Latinoamérica son grandes industrias y las vemos con una visión de negocio, ¿no? Por ejemplo, en México se habla que se necesitan alrededor de 7 millones de viviendas. Entonces, es donde dice, bueno, ni toda la filantropía, ni todo el gasto público va a poder cubrir, ni siquiera arañar esa necesidad que tenemos como país. Entonces, necesariamente cuando vienen empresas e innovadoras demostrando que se puede hacer de una manera rentable esto, es cuando se vuelve un mercado sumamente atractivo y muy grande, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos, y si hablo de educación, si hablo de salud, de inclusión financiera, son mercados extremadamente grandes que hay que atender, hay que ser creativos, hay que buscar la manera innovadora para poder atender estas problemáticas. Ahora, el problema que se ve mucho en la región de Latinoamérica es que muchas de estas industrias, cuando se trata de ver como con un lente de capital privado o venture capital tradicional, pues es muy difícil encontrar o pensar que se van a poder salir, ¿no? Por ejemplo, empresas que hacen de vivienda rural, son empresas que pueden crecer mucho, son mercados muy grandes, pero realmente hoy en día no existen empresas grandes o pensar una salida en caso que tengas un éxito, una inversión de este tipo es todavía complejo, ¿no? Generalmente estas industrias todavía en las épocas que estamos viviendo como región, donde tenemos muchos gobiernos populistas, es muy complejo porque son generalmente industrias donde si bien como inversionista no quieres trabajar con el gobierno, no necesitas realmente apoyos del gobierno para poder operar, lo que sí necesitas es cierta certidumbre jurídica, cierta consistencia, ¿no? Que cosa que en Latinoamérica es complejo, ¿no? Realmente el gobierno juega este rol de benefactor en algunos casos, que puede cambiar las reglas, puede meter subsidios, y son cambios que realmente hacen muy complejo el poder operar de manera de largo plazo un proyecto. Nosotros lo que hemos hecho y nos ha funcionado muy bien en Adobe Capital es que creamos o realmente estamos metidos en este tema que llaman RBF, que es Revenue Based Financing, donde encontramos un mecanismo que básicamente podemos invertir los recursos en una empresa, pero no tenemos que estar atados a buscar una salida, sino lo que hacemos es que realmente amarramos un múltiplo, que es lo que acordamos con la empresa, un equity multiple, y de ahí las empresas, después de un periodo de gracia, nos van pagando un porcentaje de sus ventas hasta que nos pagan un múltiplo. Pero hemos encontrado que es un mecanismo que funciona muy bien porque le podemos dar a los emprendedores la libertad de poder poner capital a trabajar, de crecer, y eventualmente con sus flujos irnos pagando poco a poco hasta que encontramos una salida. Es algo que hemos visto que cuando Malala decía que en Adobe Capital hemos tenido un par de salidas, es cierto, y creo que es algo que incluso en México, que es una economía un poco más grande, los fondos tradicionales tampoco están teniendo salidas, ¿no? Están teniendo buenas inversiones, pero realmente no existe ese mercado secundario, y creo que en inversión de impacto va a ser todavía más difícil encontrar salidas si no encontramos mecanismos diferentes. Entonces yo pensaría que en toda Latinoamérica existe todavía realmente un campo muy grande de poder innovar. Creo que los fondos de capital tienen que adaptarse a las circunstancias. Uruguay es un país muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, si no piensas en una salida internacional, realmente va a ser complejo pensar en poder trasladar el modelo de Venture Capital de Silicon Valley a países economías tan chicas. Entonces, creo que encontrar estos esquemas híbridos son una gran solución para la región. Nosotros ya logramos hacer la primera inversión de este tipo en Colombia. Estamos por cerrar ya la primera inversión en Chile. Ha sido complejo porque hemos tenido que entender las regulaciones, adaptar nuestros mecanismos, pero si todo sale bien, estamos ya en el due diligence cerrando contratos, pero se ha vuelto tardado justamente por eso, porque hay que entender este tipo de regulaciones, pero probablemente ya antes de que termine el año ya cerraste inversión, y estamos ya también bastante avanzados a hacer la primera inversión en Argentina, que nos encantaría hacerlo, ¿no? Pero creo que encontrar estos mecanismos son diferentes, y creo que también le quitan mucho el riesgo que tiene la región, ¿no? Cuando riesgos cambiarios, eso es un tema complejo, hay que darle la vuelta y encontrar mecanismos que funcionen y que nos permitan como industria hacer que esta industria crezca mucho, porque creo
que la tecnología, la innovación, los emprendedores, los mercados están. Creo que simplemente hay que ser creativos en cómo poderlo empaquetar y no simplemente pensar que tenemos que cambiar todo para poder adaptar el venture capital tradicional. Más bien yo creo que tenemos que adaptar los vehículos financieros para poder sacarle el mejor provecho. Totalmente de acuerdo. Creo que hay que amoldar las herramientas financieras o bien probadas, algunas de las cuales vienen del universo del venture capital o del private equity, otras vienen de otros segmentos, como migrando de lo que es la banca más tradicional, los créditos más tradicionales, hacia algo que esté adaptado a las necesidades del mercado y de estos emprendedores y empresas, pymes u otras que están brindando soluciones que tienen una clara lente o un claro foco en impacto. Y eso me abre para poder preguntarle a Carmen. ProMujer es un fondo que invierte con una lente de género y lo hace a través de distintos segmentos, desde las microfinanzas, que es el fuerte de la organización desde hace años, pasando ahora hacia el universo PYME. Entonces, una de las maneras que un fondo del mainstream, que viene del private equity o venture capital tradicional, pueden empezar a migrar su lógica hacia el impacto, es elegir una vertical o una lente que esté adecuada a los intereses de sus LPs y poder empezar a transitar ese camino, a aplicar esta lente de impacto con además una lente a través de una vertical que puede ser género, puede ser educación, puede ser salud y muchas otras verticales. ¿Qué le dirías a los inversores y a los GPs que te están escuchando hoy, Carmen? ¿Cómo se hace? ¿Qué se siente invertir con una lente en algo específico, como es el caso de ustedes, que es género? Bueno, a ver, nosotros fuimos concebidos con una perspectiva de lente de género, ¿no? Si bien somos muy conocidos como microfinanciera, como bien tú mencionabas, Malala, nosotros estamos pasando hacia otros sectores. Pero lo cierto es que las microfinanzas se desarrollaron en América Latina ya por los años 90, la gran mayoría de las microfinancieras, con un enfoque principalmente en la mujer, en dar soluciones financieras a mujeres de bajos recursos. Entonces, hoy las microfinanzas es un sector consolidado, maduro, a veces hasta cuestionado, vamos a ser francos, pero lo cierto es que este mismo sector que ya ha madurado puede también servir como punto de referencia, y es un gran punto de referencia. Además que las microfinancieras tenemos el pie en el terreno, conocemos el terreno, conocemos las necesidades, conocemos muy bien a nuestras clientas porque trabajamos muy cerca de ellas. Cuando hablamos de invertir con un lente de género, básicamente lo que hablamos es de incorporar, traer esta perspectiva de género también sumado a lo que es el análisis financiero. Y ahí logramos convencer a actores como New Ventures México, y de alguna manera con New Ventures lo que hicimos fue desarrollar también un nuevo instrumento financiero bajo el nombre Biguala que trae esta perspectiva de género a la mesa. Entonces, lo que yo invito es a los inversores a incorporar esta perspectiva de género al momento de estar haciendo sus inversiones, de estar evaluando sus inversiones. Cuando hablamos de incorporar el lente de género o cuando hablamos de invertir con un lente de género, básicamente lo que estamos hablando es de invertir en emprendimientos que estén liderados por mujeres, invertir en emprendimientos que promuevan lo que es la igualdad de género internamente, invertir en emprendimientos que desarrollan productos o servicios para mejorar la calidad de vida de la mujer, invertir en emprendimientos que promuevan la incorporación de mujeres en sus cadenas de valor, entre otros sinfín de indicadores. Entonces, básicamente el género es transversal y más allá de que yo quizás tenga como vector o como sector lo que pueda ser vivienda, energías renovables, el vector género puede incluirse y puede también ser parte de lo que es ese análisis que están haciendo. Por otro lado, también es importante mencionar que podemos estar haciendo un análisis en cuanto a
cómo está hoy la empresa o el emprendimiento en lo que hace a la perspectiva de género, y también trabajar con ellos en mejorar esos indicadores, en implementar algunos cambios o el hacer y generar algunos compromisos que incluso pueden estar esos compromisos estipulados en los convenios o en los acuerdos que hagamos para mejorar los porcentajes o la equidad de género que haya dentro de la empresa el día de hoy. Lo importante acá de mencionar es que hay numerosos, y acá invito a que justamente busquen, indaguen, pero hay numerosos estudios, hay un estudio muy renombrado y conocido de McKinsey que nos muestra realmente que aquellas empresas y aquellos, digamos, inversores que están invirtiendo con esta perspectiva de género van a encontrarse con resultados económicos muy positivos. Está comprobado que el retorno sobre la inversión, el retorno sobre los activos, realmente es superior cuando nos encontramos con emprendimientos que traen esta perspectiva de género. Entonces, esto ya está. También hay, digamos, estos mismos estudios nos muestran de que si nosotros logramos invertir con este enfoque de género, vamos a generar cambios importantes incluso en el Producto Bruto Interno de los países, de América Latina en general como región. Esto va a hacer que bajen los índices de pobreza, esto va a hacer va a hacer que la economía se reactive. Entonces, la verdad es algo en lo cual siempre digo, no tenemos que hacerlo porque es moralmente lo correcto, sino que tenemos que también mirar en que hay una oportunidad muy grande económica detrás que no estamos explotando, que no estamos mirando y que realmente es una oportunidad para los inversores en la cual tendrían que adentrarse. Totalmente de acuerdo, y así como la lente de género, lentes enfocadas en otras verticales que generan un impacto tangible como la medicina, bueno, y hoy en día la telemedicina o la biotech o el acceso a servicios básicos, es también una oportunidad bien interesante, sobre todo en la región. Rodrigo, Adobe nace con un ADN de Venture Capital, en el sentido de que es capital emprendedor aplicado con una lógica de inversión de impacto. Creemos desde Argentina, sobre todo, y desde Uruguay, desde Paraguay, desde Chile, que el Venture Capital como clase de activos junto con el Private Equity es una clase de activo que se presta súper bien para poder incorporar esta lógica de inversión de impacto. Entonces, en el ADN de Adobe está toda la teoría y la lógica del Venture Capital, adaptado, como bien explicaste, a las necesidades del sector o a las necesidades del tipo de compañías a las que ustedes le están dando inversión y que brindan soluciones a diferentes cuestiones. ¿Qué le dirías al mainstream? ¿Qué le dirías al mainstream de Venture Capital? ¿Cómo transitan de una lógica muy tradicional de que miran riesgo y retorno y lo miran con ciertos condicionantes y buscan tantas X para la salida de esas inversiones? ¿Cómo hacen para migrar desde donde están hoy hacia empezar a acercarse a lo que hace un Adobe? Y yo la verdad no creo que tengan que migrar ni pensar diferente. Yo estoy convencido de que las industrias de impacto son las industrias del futuro, ¿no? El mundo, cada vez hay más necesidades, cada vez hay menos agua, cada vez hay menos árboles, estamos viendo una transición energética. Ya el Reino Unido anunció que en 10 años no van a vender coches de combustión. O sea, realmente cuando metemos todo lo social más todo lo ambiental, yo estoy convencido que son las industrias del futuro. Y también he visto a mis colegas de fondos más tradicionales que en su portafolio tienen muchas empresas que son de impacto, ¿no? Yo creo que lo único que hace diferente un fondo de impacto a un fondo que no lo es lo que le llama la intencionalidad, ¿no? Nosotros, como Adobe Capital, pues siempre que vemos una empresa, antes de meternos a analizar todos los números financieros, analizamos el impacto. Entonces, por más que nos guste el mercado y una empresa que pueda dar buenos retornos, si no vemos un impacto claro, no lo hacemos, porque es nuestra naturaleza y creo que es lo que nos hace diferentes a un fondo tradicional. Ahora, hemos coinvertido en muchas operaciones, en muchos deals con fondos tradicionales, donde coincidimos en el potencial del mercado o de
de lo que está llegando a la empresa, y creo que tampoco están peleados ellos con el impacto, simplemente no tienen esa restricción o esa intencionalidad que nosotros nos pusimos, ¿no? Pero yo creo que no, vaya, somos un fondo enfocado, creo que el enfocarnos en un sector pues nos abre oportunidades, en algunos casos creo que nos alinea mejor también con los emprendedores. Hay muchos casos que hemos, por ejemplo, en la última inversión que hicimos en Colombia, yo creo que es la empresa líder de fintech de Colombia, pues que tenía varios fondos tradicionales queriendo invertir ahí, y realmente pues creo que si escogieron que fuéramos nosotros como Adobe, creo que había un alineamiento de misión y de valores muy fuerte. Entonces yo creo que esa parte es importante cuando un emprendedor va a tener un socio por varios años. Creo que el alinearse, el compartir valores es muy importante. Entonces, yo pensaría que el gran diferenciador de un fondo tradicional en un impacto es la intencionalidad, son los valores, y es pues realmente encontrarte ciertas industrias que son más alineadas, ¿no? Yo creo que también algo importante para esta industria son los LPs. Yo creo que algo que ha sido muy importante es que cada vez vemos más LPs e inversionistas que buscan invertir en fondos de impacto. Yo me atrevo a decir que en algunos lugares, por el caso de México, yo creo que un fondo de impacto hoy en día tiene quizá un mundo más amplio de posibles inversionistas, ¿no? Entonces, si alguien va a levantar dinero, creo que por lo menos si no tiene un tema de ESG, un tema de cómo están viendo el tema de impacto, va a ser muy difícil, se lo van a pedir. Ahora, si alguien tiene un ADN más duro hacia el impacto, pues quizá pueda encontrar algún otro tipo de inversionistas que se alinean más a los intereses. Hay pues, bastantes fundaciones, bancas de desarrollo que les interesan invertir en fondos de impacto. Entonces, creo que eso tiene un plus, pero creo que ese plus de atraer ese tipo de inversionistas conlleva también a una alineación de valores, como decía Carmen, y tú, Malala, de poder medir de manera cuidadosa y ser consistentes en esa misión. Pero creo que el espectro es amplio, y también cabe decir que dentro del tema de inversión de impacto, nosotros, por ejemplo, como Adobe Capital, tratamos de buscar retornos de mercado. Existen algunos fondos que llaman Venture Philanthropy, o hay muchos espectros dentro de lo que es la inversión de impacto, donde quizás están buscando retornos un poco más bajos. Entonces, pero mi comentario sería ese: no hay una diferencia, y ojalá todos los fondos de capital tuvieran un lente de impacto. Creo que es realmente donde vamos a poder hacer una diferencia. Yo creo que siendo el único o los poquitos fondos de impacto que somos, no vamos a cambiar el mundo, lo vamos a cambiar cuando ser fondo de impacto se vuelva la nueva normalidad, que yo creo que es lo que realmente buscamos en esta industria. Totalmente, creo que es la nueva normalidad, y COVID y el efecto de COVID sobre los mercados financieros lo ha puesto de manifiesto. La aceleración de la cantidad de fondos del mainstream más duro que abrieron o lanzaron un fondo de impacto o lo anunciaron. También la performance que tuvieron los distintos fondos catalogados como sustentables a nivel mundial, y esto medido por casas de rating como Morningstar, Bloomberg y otros, ha sido muy superior a la performance que tuvieron otros fondos, con lo cual un poco ya no hablamos más de, bueno, cómo lo hacemos, o hablamos menos de cómo lo hacemos, sino cómo realmente avanzamos el mercado. El cómo ya está demostrado por acciones como los fondos que manejan ustedes y otros tantos a nivel global. Quizás la última pedacito de la conversación para ir cerrando tiene que ver con algo que vos mencionaste, Rodrigo, que es obvio a los ojos de todos, y me imagino que para todos los que están participando de este evento, que es el tamaño que tienen los mercados del Cono Sur, que a comparación de los gigantes como Brasil o México, son muy, muy chicos, tanto en los países a nivel cantidad de personas que habitan, como el tamaño del mercado de capitales, sobre todo en mercados que están menos desarrollados, como puede ser el caso de Argentina y otros. Entonces, muchas veces se entiende a la región como un todo, como una masa homogénea. Vos bien lo dijiste, Rodrigo, no es así. ¿Ustedes ven que hay posibilidad de desarrollar acciones conjuntas justamente para
elevar las posibilidades de atraer fondos que vengan con esta lógica de impacto hacia el Cono Sur es a través de la presentación de algunas oportunidades de inversión conjuntas que agranden ese ticket, que agranden esa oportunidad, o ven que no, que es demasiado diverso este grupo de 4 países. Sí, yo creo que sí. A ver, Rodrigo va a hablar con mayor propiedad que yo, pero creo que él mismo ya compartió el interés incluso hoy de Adobe de mirar, digamos, a la región ya fuera de México. Yo creo que hay grandes posibilidades, como bien mencionaba Rodrigo, creo que hay vasta innovación en el sur. Países chicos como Uruguay, y es importante también mencionar que si bien somos chicos, tenemos la ventaja muchas veces de ser chicos y que el emprender muchas veces es más accesible, puede ser más, digamos, menos costoso emprender, pero a su vez el emprendedor desde el vamos concibe su emprendimiento para convertirse en un emprendimiento internacional. Entonces, desde el vamos ya está con esta lógica de expansión. Entonces, tenemos ventajas más allá de que somos pequeños. Lo que sin duda creo que el generar alianzas, el poder hacer esto en forma conjunta va a viabilizar en muchos casos el poder atraer inversiones, el poder estar invirtiendo en estos países. Creo, nosotros lo estamos haciendo, es decir, nosotros no hubiéramos podido desarrollar un instrumento como es el de Viwala por nosotros mismos. Necesitábamos un actor como New Ventures también para poder hacerlo. Acabamos de lanzar el año pasado también un fondo con lente de género con Deepken Impact, una organización canadiense. También lo pudimos hacer porque de forma aislada y nosotros, por nuestros propios medios, nos hubiera sido mucho más complejo y difícil poder lograrlo. Creo que sin duda hay que unar esfuerzos, creo que sin duda tenemos que compartir mucho más las experiencias y ver cómo podemos de alguna manera capitalizar los aprendizajes de unos y de otros, tratando de trabajar en forma conjunta para generar un mayor impacto. Totalmente de acuerdo. Sí, yo coincido mucho con Carmen. A ver, yo creo que el tamaño de las economías no es tan importante, y menos con la época que estamos viviendo actualmente. Yo creo que hoy en día realmente nos estamos dando cuenta que las empresas que más están creciendo son las empresas que tienen cierto grado de tecnología, que realmente pues, estamos viendo que la tecnología nos quita fronteras, ¿no? Realmente no tenemos que pensar que una frontera nos va a limitar un crecimiento. Nosotros, las empresas que estamos viendo para invertir tanto en Chile como en Argentina actualmente, tienen una visión más grande, ¿no? No tiene una visión de solamente quedarse en esa geografía, al contrario, estamos nosotros invirtiendo para ese crecimiento regional. Y yo pensaría que en este mundo lo menos importante son las fronteras. Yo creo que estamos invirtiendo en emprendedores y creo que con esa visión hay que verlo, ¿no? Creo que estos emprendedores van a tener la capacidad de crecer, de expandirse a diferentes regiones, y yo creo que si lo llevamos al terreno de dónde están los mejores emprendedores, yo de verdad lo digo sinceramente, creo que el Cono Sur tiene de los mejores emprendedores que yo he visto. No sé si algo que, como Carmen lo dice, que han navegado entre economías volátiles, entre países pequeños, pero creo que lo que han logrado es tener emprendedores extremadamente buenos, resilientes, con una visión global. Entonces, yo me quedaría con eso. Yo pensaría que la región tiene de los mejores emprendedores que hay, y creo que tenemos que tener una visión mucho más grande que solamente pensar en lo que una empresa puede crecer en el país. A ver, habrá otro tipo de empresas que son más pequeñas, que a lo mejor nosotros, como Carmen hablaba de Viwala, que es otro fondo que hicimos, que es más que fondo de capital privado, es una financiera. Logramos un instrumento muy interesante que también son créditos que se pagan con porcentajes de ventas. Pero realmente ahí el mercado que queremos atacar, adicionalmente el tema de género, es poder agarrar empresas un poco más pequeñas, ¿no? Poder invertir en esas empresas que están creciendo un 20, 30% al año constantemente, pero que quizá no tienen en su ADN o en su tecnología volverse el unicornio. Y yo creo que el mercado es gigantesco. Yo creo que es un mercado desatendido, que no estamos, como que los fondos de capital estamos buscando invertir en
en esos garbanzos de libra, que es el que se va a volver un unicornio, pero estamos abandonando al siguiente tier, ¿no? Que son esas empresas que son, pues que también son innovadoras, que también crecen, que tienen buenos emprendedores, pero no tienen ese hambre o ese mercado tan grande para volverse el unicornio que muchos de los fondos de capital buscan. Entonces yo creo que ahí también hay una oportunidad muy grande de innovar. Con Biguala lo estamos viendo ahora y realmente es un ejercicio bien interesante. Pero nuevamente creo que el tema es innovar en mercados, en instrumentos financieros. Creo que fue con lo que empecé hablando y lo retomo, ¿no? Hay mucho, tenemos todas las circunstancias ahí. Creo que no debemos atarnos a instrumentos que vienen de otros lugares y tratarlos de adaptar a una geografía. Sí, yo creo que también desde donde yo me siento y trabajando mucho en la región se ven también oportunidades de trabajar colaborativamente y como siempre decimos en Acrux, de no reinventar la rueda. Si ya Iguala lo hace y lo hace bien o Promujer lo hace y lo hace bien, es bueno, traigamos esa experiencia a los países que todavía no la aprobaron. Lamentablemente se acabó el tiempo, me podría quedar charlando horas con estas dos celebridades del mundo de la inversión de impacto. Quiero agradecerles muchísimo su tiempo y el haber compartido toda la experiencia y aprendizaje de tantos años de trabajo en la región. Agradecerle muy especialmente a ARCAP, a ACBC y a Uruguay 21 por la invitación a participar y esperamos poder ahora invitarlos a ustedes a participar de eventos que ya son más del mundo de la inversión de impacto, como son el FLI en México todos los años, u otros que se están desarrollando en la región, y poder conocernos más los dos mundos. Así que muchas gracias a todos y esperamos poder seguir esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Thank you.